A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos televidentes de Telesucesos Canal 29. Bueno, después de algunos días un poco largos, más de 15 días, aquí estamos de nuevo con su programa Disfunciones Sexuales. Para comenzar este programa debo hacer una reseña de la intervención del urólogo, el distinguido doctor Francisco Cornejo. El doctor Francisco Cornejo es un urólogo especialista, sobre todo en algo que es muy importante, es el manejo de la cirugía robótica. Creo que es uno de los primeros que maneja la cirugía robótica en el Ecuador. Y él nos hablaba acerca exactamente del cáncer de la próstata y de la cirugía de la próstata. Él nos puso un ejemplo que la próstata se podría comparar con una naranja, y que justamente la cáscara de la naranja era la parte donde se asentaban desgraciadamente los cánceres, o el cáncer, o donde comenzaba, o donde se podía diagnosticar el cáncer de la próstata. Y que cuando había un cáncer de la próstata, definitivamente había que hacer una cirugía radical, una cirugía total. Y cuando esto sucedía, el resultado era que desgraciadamente tenían que cortarse, tenían que eliminarse ciertos nervios, muchos nervios que intervienen en la erección, en la eyaculación, indudablemente masculina. A pesar de esto se toman ciertas medidas para que esto no suceda. Se hace una cirugía bastante meticulosa tratando de liberar estos nervios de la próstata, estos nervios que están en la cápsula de la próstata, para no interrumpir la función sexual masculina. Y se hablaba justamente de que la cirugía es una cirugía meticulosa y que con la cirugía robótica esto se mejora notablemente, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto que después de esta cirugía había que hacer tratamientos, porque generalmente el hombre que ha sido sometida a esta cirugía queda generalmente con problemas de disfunción eréctil, queda impotente, ¿no es cierto? Y esto se debe a que se corta la mayor número que no se quiere cortar, el mayor número de elementos nerviosos que pasan por la envoltura de la próstata, que comparábamos con una cáscara de la naranja. Cuando no hay un cáncer de próstata, simplemente hay una hipertrofia de la próstata, un agrandamiento de la próstata. Lo que se hace es el vaciamiento de lo que está dentro de la cáscara de la naranja, ¿no? El vaciamiento de lo que está dentro de la cápsula de la próstata. Este vaciamiento es indudablemente el que ha crecido, el que ha aumentado, el que está dando esa dificultad para la orina, porque comprime la uretra que está dentro de la próstata. Y entonces se hace un vaciamiento solamente. No es necesario hacer la prostatectomía radical, la prostatectomía total. Bueno, pero esto nos llevó a algo que justamente vamos a comentar hoy día. Desde hace poco tiempo atrás, no mucho tiempo atrás,
Los americanos, la sociedad de enfermedades sexuales masculinas, a la cual yo tengo el honor de pertenecer, implementó un programa que se llama Programa de Rehabilitación del Pene, Programa de Rehabilitación Peniana. ¿Y por qué se llama así, Programa de Rehabilitación Peniana? Nosotros les vamos a poner un ejemplo. Si hay un paciente, hombre o mujer, que está sometido a una cirugía de la rodilla, porque tiene algún problema importante, de los cuales muchos problemas que se pueden presentar en la rodilla, ha sido sometido a una cirugía de rodilla, digamos, ¿no es cierto? Y esta cirugía ha sido con mucho éxito. Sin embargo, del éxito de la buena cirugía, este paciente necesita ser sometido a una rehabilitación de la rodilla, rehabilitación física, también medicamentosa, con muchos ejercicios y posiblemente a radioterapia inclusive. Muy bien, entonces esta rehabilitación a la que es sometida la rodilla es indispensable para que quede perfecto, para que la cirugía sea un éxito. Si no sucede esto, si no se realiza esta rehabilitación de la rodilla, el paciente va a quedar con limitaciones, con menor funcionamiento de la rodilla adecuadamente. Lo mismo sucede con el pene, distinguidos amigos. Cuando ha habido una cirugía de la próstata, indudablemente hay que hacer una rehabilitación de los pocos nervios que han quedado o de los que están faltando, ¿no es cierto? Y esto se llama un programa de rehabilitación del pene. Yo diría, en mis propios términos, un programa de rehabilitación de la funcionalidad, de la función peneana del pene, ¿no es cierto? Bien, este programa es muy importante. Y este programa de rehabilitación quiere decir que necesita tener un entrenamiento especial, que necesita someterse a un tratamiento. Este es un tratamiento de rehabilitación del pene, de la función del pene, que está llevado a mejorar el cuerpo cavernoso del pene, a mejorar la función del cuerpo, de los cuerpos, son dos cuerpos cavernosos del pene, la función de las varias envolturas que tiene el pene, a rehabilitar esta función, a rehabilitar la función de los vasos, de las arterias, de las venas, que tienen las arterias que abrirse y las venas que cerrarse para que se llenen los cuerpos cavernosos y exista una erección. Y sobre todo, una rehabilitación de los nervios que han sido cortados, que han sido separados, que han sido sacados, ¿no es cierto? Y de esta manera obtener una erección, aprender, digamos, rehabilitar es volver a la función normal. Entonces, rehabilitar a una función normal, rehabilitar el pene a que aprenda a funcionar, a que aprenda a dilatarse las arterias, a cerrarse las venas, a llenarse los cuerpos cavernosos de sangre a presión y aprenda a tener una erección. Y una vez que tenga una erección, indudablemente que aprenda a tener una función sexual normal, una relación sexual normal con una buena performance, con una buena sensibilidad, con goce para la pareja, con goce para las dos personas, ¿no es cierto? Por esto, este programa de rehabilitación del pene, que yo les llamo programa de rehabilitación de la función peniana, indudablemente es importante. Y para esto los médicos que realizan estos tratamientos deben estar entrenados, porque este programa no es tan fácil, es un programa que lleva una cierta escalonamiento para seguir procesos y llegar a obtener. ¿Qué es lo que este programa de rehabilitación envuelve, no es cierto? Este programa envuelve varias partes de la rehabilitación. En primer lugar, es una medicación oral. En la medicación oral, ustedes ya saben, usamos sobre todo los
inhibidores de la fosfodiesterasa 5. La fosfodiesterasa 5 es indudablemente una hormona, digamos así, para que se entienda fácilmente, que facilita la dilatación de los cuerpos cavernosos, que facilita la dilatación de las celdillas cavernosas, que facilita la dilatación de las arteriolas y de las arterias del pene para que se llene de sangre, ¿no es cierto? Y ya sabemos cuáles son los inhibidores de esta fosfodiesterasa 5. Tenemos en primer lugar, y ustedes ya saben, que es el Viagra, el Evitra, el Cialis. Todos estos ya saben, sobre todo los dos últimos, que son moléculas mejoradas de la primera que fue el Viagra, ¿no es cierto? El Viagra, el sildenafil, ¿no es cierto?, es la molécula principal que ha sido modificada al taldefilo y al vardenafilo, o sea, taldefilo o vardenafil, que son moléculas mejoradas que tienen menos efectos secundarios, ¿no es cierto? Y entonces por esta razón es que la primera fase de este tratamiento de rehabilitación del pene es la medicación oral. Cuando la medicación oral no es suficiente, entonces se puede usar medicación intracavernosa. ¿Qué quiere decir? Medicación que se va a poner directamente dentro de los cuerpos cavernosos. Y esta medicación intracavernosa se hace con inyecciones intracavernosas, ¿no es cierto? Estas inyecciones intracavernosas deben ser inicialmente colocadas por el médico y luego el paciente debe estar entrenado para ponerse él en ciertas circunstancias. Pero no, en el caso de la rehabilitación del pene no son solo ciertas circunstancias, sino la circunstancia de aprender a ponerse en tiempos adecuados durante un programa de entrenamiento, ¿no es cierto? Durante este programa de entrenamiento, tanto la medicación oral debe usarse durante largo tiempo, a veces por mucho tiempo, para poco a poco ir mejorando la fisiología, el funcionalismo del pene, ¿no es cierto? De igual manera, las inyecciones intracavernosas dentro del cuerpo cavernoso tienen que colocarse de acuerdo a un programa preestablecido. Yo no recuerdo si les dije o no, este programa de rehabilitación del pene puede durar algún tiempo y lo que se va ganando es poco a poco, ¿no es cierto? Y puede durar entre 3 y 4 años. No es que de un día al otro se va a rehabilitar, es una rehabilitación totalmente diferente del problema que habíamos puesto como ejemplo de la rodilla, ¿no es cierto? La rodilla se va a rehabilitar en 2, 3, 4 meses, pero esto es mucho más largo, ¿no es cierto? Se usan también ciertos supositorios, ¿no es cierto?, de sustancias que se van a poner en la uretra, pero esto se usa con menos importancia, con menos frecuencia, diríamos así. También hay aparatos que se usan para tratar de hacer masajes, para tratar de llenar de sangre el cuerpo cavernoso, los cuerpos cavernosos. Entre estos tenemos el vacuum. El vacuum es un cilindro en el cual se introduce el pene y luego se hace una succión negativa. De esa manera se hace que se llene, nosotros llegamos a pensar que se llena y hacer que se llene de sangre los cuerpos cavernosos. Pero este procedimiento tiene algunos detractores y algunos problemas, por eso no se usa frecuentemente, pero está dentro del programa de rehabilitación de la función peniana. Algo que es importante, es algo que el especialista en esto debe saber, es la rehabilitación manual. La rehabilitación manual, tal vez algo ya conversamos otro día atrás, está dedicada a hacer cierta dilatación, digamos así, de las arterias y de las venas por medio de masajes. Y también por medio de masajes a evitar el acumulamiento de las placas fibrosas en el pene, o también hacer que las placas fibrosas que existen ya se debiliten, se vayan poco a poco mejorando, vayan disminuyendo de su tamaño y vayan disminuyendo de su agresividad, de la forma de endurecimiento que trae en el pene.
Estas placas que se forman en el pene, pues son susceptibles de varios tratamientos, entre esos del masaje, como habíamos dicho, el estiramiento del pene también. Y por fin se aconseja inclusive la masturbación planificada. No estamos hablando de una masturbación compulsiva. La masturbación compulsiva indudablemente tiene que ver con lo que pasa con los jóvenes, sobre todo, que se dedican a esta práctica con mucha frecuencia, y esto, al contrario de ser útil, trae problemas secundarios que ya les hemos dicho: fibrosis de los cuerpos cavernosos, hipersensibilidad de los nervios, por lo tanto eyaculación precoz y con el tiempo también disfunción eréctil. Bueno, una vez que esto se ha realizado, debemos pensar cuánto éxito vamos a tener con este programa, con este plan de tratamiento de rehabilitación del pene, ¿no es cierto? Y esto es importante al comienzo de indicar al paciente, de proponer al paciente este tratamiento de rehabilitación. Hay que hacer un balance y hay que tener en cuenta varios factores. El primer factor que hay que tener en cuenta es, antes de la cirugía de la próstata, cómo se encontraba la función sexual del paciente. Si la función sexual era normal, nosotros vamos a tener con toda seguridad más éxito en este programa de rehabilitación del pene. Si antes de la cirugía el paciente ya tenía problemas importantes o inclusive graves de disfunción eréctil, quiere decir que vamos a tener casi con seguridad pocos buenos resultados con este tratamiento, con este programa de rehabilitación peniana. Ahora, si es que el paciente, en segundo lugar, diríamos así, colabora en este programa de rehabilitación peniana, también es importante los éxitos que vamos a tener. Si el paciente no colabora, no vamos a tener buenos éxitos, definitivamente. Y además, los antecedentes del paciente antes de la cirugía de la próstata. Si antes de la cirugía de la próstata el paciente tenía o tiene problemas de diabetes, con toda seguridad la recuperación y los éxitos con este programa de rehabilitación del pene van a ser pequeños, van a ser mucho más difíciles de alcanzar. De igual manera, si el paciente tenía arterioesclerosis, o sea, una enfermedad de las arterias que hace que las arterias disminuyan de calibre y pase menos sangre, se vuelvan duras, se vuelvan rígidas. Si el paciente tenía este problema, de igual manera, los éxitos que vamos a conseguir con este programa de rehabilitación de la función del pene van a ser limitados, van a ser pequeños, van a ser en menor cantidad que si el paciente no tenía estos problemas antes de la cirugía. De igual manera, si el paciente es obeso, también los éxitos van a ser diferentes. De igual manera, si el paciente ha sido un gran fumador o es actualmente y no deja de fumar, a pesar de los consejos médicos, no deja de fumar, pues indudablemente no vamos a tener éxitos. Mire usted cuántas cosas se necesita para que la rehabilitación de la función del pene sea un éxito. Hay muchos detractores de este procedimiento, de este programa. Y indudablemente uno de ellos yo era al comienzo, indudablemente. ¿Por qué razón? Porque a mí todavía sigo pensando que el uso, por ejemplo, de los inhibidores de la fosfoesterasa, de hidrofosfoesterasa 5, ¿no es cierto? No se deben usar así a mano suelta y por mucho tiempo. No, por varias razones. Primero, porque hay un acostumbramiento del cuerpo del individuo, ¿no es cierto?, a la función con estas drogas. Y en segundo lugar, porque es un tratamiento a la final caro, ¿no es cierto? Por estas razones yo no estaba de acuerdo con esto, era uno de los detractores al comienzo, pero yo lo he estudiado y lo he practicado con algunos pacientes y me ha ido bastante bien, sobre todo la aplicación de las inyecciones intracavernosas.
cuando aplicamos las inyecciones intracavernosas, lo importante de esto es las drogas que utilizamos. Las drogas que utilizamos son drogas muy específicas, muy especiales, son desgraciadamente de alto costo, pero hay que usar estas drogas certificadas, digamos así, calificadas, de buena calidad. No podemos al paciente decirle una cosa y usar drogas que no tienen una certificación, que no tienen una validez, que no va a dar resultado. Indudablemente usamos estas drogas que son certificadas, calificadas precisamente para ser usadas en estos tratamientos. Entonces, si así se logra, se va a lograr también tratamientos adecuados, tratamientos y éxitos también en este programa. Muy bien. Yo pienso que esto va a dejarles a ustedes, distinguidos amigos, muchas preguntas. Por favor, háganmelas conocer, porque es un programa ambicioso. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que está instalándose desde hace poco tiempo en el mundo y que alguien que comenzó fue exactamente la ISSM, que quiere decir International Society for Cardiovascular, for Sexual Dysfunction, disfunciones sexuales masculinas, ¿no es cierto? Del cual yo tengo el gusto de ser miembro. Distinguidos amigos, será hasta la próxima semana en que nos veremos con el programa Disfunciones Sexuales. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.